Evangelio de Juan. Vamos en esta mañana a ver Juan capítulo 1, los versículos 19 al 28. Y se llama el estudio El testimonio de Juan. El testimonio de Juan. Señor, te damos muchas gracias por nuevamente darnos el privilegio de abrir tu maravilloso libro, tu mensaje para nosotros, y en él encontrar todo este alimento precioso para nuestra alma. Te pedimos que bendigas la plática de esta mañana. Te pido mucho por las personas que se han conectado, que se llenen de esta bendición tan grande que es tu palabra, y las que se conectarán después, ya sea en YouTube o en la página. Gracias, Señor, por esto. Te pedimos por las pláticas de este fin de semana, que tú derrames tu bendición poderosamente en ellas para bendición de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 1, empezando en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, este es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Nomás regresa a la página, por favor, para que yo pueda ver los versículos que vamos a analizar en esta mañana. Este pasaje nos presenta el testimonio de Juan acerca de Jesús, y de este testimonio podemos sacar varias cosas en este trocito del capítulo 1, donde nosotros hemos leído. Recordamos que no quieres ver qué es lo que está mandando, a lo mejor es algo que tiene que ver con el estudio. Recordamos que Juan el Bautista es el que está dando testimonio de Jesús, y Juan el Evangelista es el autor de este libro, y que debemos siempre estar conscientes y no pues confundirnos con estos personajes. Juan el Bautista
da testimonio de Jesús. Juan el Evangelista escribe el Evangelio de Juan, en donde en el capítulo 1 habla de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que podemos aprender de este poderoso testimonio de Juan en estos versículos? Bueno, pues leamos primero el primer versículo, que es el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Bueno, en este versículo se nos dice que los judíos, jefes en Jerusalén, que se componían del Sanedrín o del cuerpo de fariseos más alto que representaba la religión judía en Jerusalén, son los que enviaron hombres a Juan para preguntarle, inquirir qué estaba pasando. Ellos tenían todo el conocimiento y debieron haber reconocido los tiempos y debieron haber reconocido al heraldo del rey conforme a Malaquías capítulo 3. Inclusive podemos irnos a Malaquías 3, que creo que es el versículo 1. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, versículo 1, que dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues irónico, porque dice aquí a quien vosotros buscáis. En realidad los fariseos, los religiosos allá en Jerusalén, estaban lejos de poder reconocer al Mesías, principalmente por el terrible orgullo y las desviaciones que ellos habían creado. Mejor enviaron gente a cuestionarlo. ¿Por qué no fueron ellos mismos? ¿O por qué no sencillamente aceptaron que los tiempos eran que el Mesías estaba por llegar? Sabemos muy bien que el conocimiento y la letra con frecuencia no son sinónimos de alta espiritualidad. Claro que queremos conocer la Biblia, claro que queremos tener conocimiento de lo que dice Dios, pero eso debe traducirse de lo teórico a lo práctico. Eso debe de ir de tu mente al corazón. Las enseñanzas bíblicas que debemos nosotros practicar en nuestra vida diaria, que obviamente vamos a ver, estos señores no lo estaban viendo. Romanos capítulo 1, en el versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque, dice Romanos 1, 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Vamos a ver que estos hombres no tienen un corazón sincero, están tratando de inquirir, están tratando de averiguar qué está pasando con este hombre, Juan el Bautista, como siempre, para acusarlo, para sacar cosas que supuestamente está haciendo mal,
y por eso mandan de Jerusalén sacerdotes y levitas para que lo interrogasen. La segunda cosa que vemos en este pasaje es a quiénes fueron los que enviaron. Bueno, el versículo 19 nos dice que enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Los primeros, los sacerdotes, a lo mejor tú te confundes un poco sobre quién es quién. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, fue designado por Dios allá en el desierto de Sinaí como el sumo sacerdote, y luego lo serían sus descendientes. Y entonces teníamos a los sacerdotes de Dios. Aarón venía de la tribu de Leví, de donde son todos los apartados para Dios. Pero él era el sumo sacerdote y los descendientes de él eran los sacerdotes. Los demás de la tribu de Leví se les llamaba levitas y trabajaban en las cosas de Dios, pero no como sacerdotes. Entonces, Juan el Bautista era de la descendencia de Aarón. Lo podemos leer en Lucas capítulo 1, en el versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Él era, con lo que estamos diciendo, pues un sacerdote de la familia de Aarón. Dice Lucas capítulo 1 en el versículo 5. Había en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, estos son los padres de Juan el Bautista, de la familia de Aarón. Por lo tanto, a los sacerdotes no se les debía de examinar, de interrogar, inclusive con sospechas, sino por otros sacerdotes, no por los levitas. Eran los fariseos, secta orgullosa, autosuficiente, que no aceptaban la predicación de Juan y querían encontrarle algo contra él. Lo vemos aquí en el versículo 24 de Juan 1. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Para nada querían aceptar el mensaje de Juan. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Bueno, pues vámonos a Mateo, capítulo 3, no sé exactamente en qué versículo, pero será el 4 o el 5 versículo del capítulo 3 de Mateo, para ver qué es lo que estaba diciendo Juan. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, aquí está el tema de su predicación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Bueno, pues no es diferente a la predicación que tenemos todos los cristianos en estos días, porque el arrepentimiento es la clave para venir a Cristo, para pedir perdón, para tener una nueva vida y de esa manera gratis tener la vida eterna que Él ofrece. Una palabra muy grande: arrepentimiento. No es cuestión de estar de acuerdo, no es cuestión de aceptar lo que dice la Biblia acerca de Cristo, sino que yo
personalmente, individualmente, debo de arrepentirme de la vida contraria a Dios que yo he estado siguiendo. Así pues, cuando tú prediques a las personas, cuando tú hables de Cristo a tus familiares, amigos, vecinos, acuérdate que la clave de tu prédica es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, estamos perdidos. Es la clave para tener relación con Dios. Pues ellos no querían para nada aceptar la predicación de Juan el Bautista. Ahí mismo, Mateo 3, 8 y 9, Juan el Bautista con mucha fuerza tiene que confrontarlos. Dice Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El versículo anterior, el 7, muy fuerte. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vengan al arrepentimiento, era el mensaje de Juan. La tercera cosa que vemos aquí en este pasaje del testimonio de Juan es el que fueron enviados con un propósito. ¿Para qué fueron enviados? Y dice aquí el versículo 19 también la respuesta, para que le preguntasen, ¿quién eres tú? Para inquirir acerca de este hombre Juan el Bautista y de su bautizo por agua. Él estaba bautizando en el Jordán. Lo leemos aquí en el versículo 25 de nuestro pasaje. Le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, pudieron realmente haber llamado a Juan el Bautista y llevarlo a Jerusalén, pero tenían miedo. Un hombre con mucha fuerza, con mucha convicción, realmente acusándolos de que estaban haciendo las cosas mal. Le tenían miedo a la gente, y mejor fueron a Juan el Bautista allá en el desierto. ¿Para qué? Para satisfacer su necesidad, podría ser una respuesta, como los atenienses que allá con Pablo en el Areópago, Hechos 17, 19, Hechos 17, 19, que dice así, Hechos 17, 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que tú hablas? Tenían curiosidad de lo que estaba diciendo Pablo. Tenían curiosidad los sacerdotes y levitas que fueron al desierto a ver a Juan el Bautista. Curiosidad de qué es esto que estás tú predicando. Ahora, ellos no tenían ningún interés en la doctrina del arrepentimiento. ¿Qué sucede? Que es lo que estaba predicando Juan el Bautista y que predicamos nosotros. ¿Cuántas veces estamos nosotros predicando a amigos, a personas
Y bueno, sí les interesa lo que decimos, pero en cuanto nosotros empezamos a hablar de la necesidad de arrepentimiento, entonces ahí se acaba la plática. Otra razón por la cual también estos hombres fueron enviados es para mostrar su autoridad. Después de todo, ellos tenían celos de que el pueblo estaba yendo al Jordán a bautizarse con Juan el Bautista y veían que Juan el Bautista tenía gran autoridad. Pensaron que pedirle cuentas a este profeta, a este señor Juan el Bautista, los elevaba a una posición especial con el pueblo. Y quizás la tercera cosa del por qué fueron enviados a ver a Juan el Bautista es para callarlo, para si pudieran encontrar algo contra él. Después de todo, cuando tú estás haciendo las cosas mal, te molesta sobremanera que te digan que tú estás mal y que te muestren tus errores. Y eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Bueno, pues hemos visto tres cosas aquí en este versículo 19. La cuarta cosa es ver qué contestó este profeta, y lo podemos ver en el siguiente versículo, el versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Él quería ser muy enfático, él quería estar muy claro de que supieran su posición exacta acerca de sí mismo y acerca de lo que profesaba de sí. Ellos, por lo tanto, le preguntaron muy abiertamente: ¿quién eres tú? Nadie sabía de este hombre. Él había estado en el desierto ya por muchos años, solo, aislado. La gente no lo conocía, raro porque vestía de una manera especial, y su predicación también probablemente era muy controversial y única. Su espíritu, su doctrina inspiraban respeto, inspiraban autoridad. Hablaba con gran convicción, pero no se echaba la gloria a sí mismo, como podrías tú pensar que gente famosa lo hace. No, para nada. Él quiere ser muy claro. Predicaba de Cristo y no de él. Yo soy aquel de quien dicen las Escrituras, preparando el camino de el que viene. Contestó pues negativamente: yo no soy el Cristo, soy un mensajero de él, pero para nada piensen ustedes que yo podría ser aquel que todos estamos esperando. No quería que pensaran que él era un hombre grande, especial, y que se llevara él la gloria. Pablo, el gran predicador del cristianismo después de muerto Jesús, hace lo mismo. Le da la gloria y se mantiene él como mensajero de Cristo solamente. Primera de Corintios 3, versículo 4. Primera de Corintios 3, en el versículo 4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planto solamente,
Apolo riega, pero el crecimiento lo da Dios. Bueno, vemos a Pablo dándole la gloria a Dios. Él solamente era un mensajero. Juan el Bautista dándole la gloria a Dios. Él era solamente un mensajero. Tú y yo dándole la gloria a Dios. Somos mensajeros de Cristo, llevando las buenas nuevas del Evangelio por todos lados, pero guiando a las personas a que vean a Cristo, el que realmente les puede salvar, no a nosotros, por mucho que pensaran que nosotros hablamos muy bonito o podemos decir cosas que ellos puedan ser persuadidos fácilmente. Me recuerda a este gran predicador, Carlos Spurgeon, allá en el siglo XIX, el príncipe de los predicadores. A ver si me acuerdo del versículo, pero fue un domingo allá en Londres, cuando él tenía 15 años de edad, que quería llegar a esta iglesia para oír a un famoso predicador, pero no pudo llegar. La tormenta de nieve le impidió el llegar y se metió a una pequeña iglesita allá en un callejón, que nadie pensaría nada de esa iglesita. Y en esa iglesita había unos cuantos feligreses que también querían escuchar la palabra de Dios, pero el predicador no llegó. Y entonces uno de ellos, de una manera espontánea, de una manera sencilla, sin tener realmente nada preparado, se levantó y fue el que dio el mensaje en esa mañana, y creo que es Isaías 46:10, me puedo equivocar. Mirad, pueblos, a Cristo, mirad, pueblos, algo así dice el versículo. A ver si es el 46:10, no es el 46:10, pero bueno, una predicación muy sencilla. Realmente se dedicó a que todos mirad a aquel, algo así dice. Y entonces este señor Carlos Spurgeon esa mañana recibió a Cristo en su corazón con esa simple, muy sencilla predicación de este hombre, y llegó a ser el príncipe de los predicadores en el siglo XIX. Si quieres, pícale a mirad mirad a mí todos los fines de la tierra. Mirad a mí todos los confines de la tierra. Y es Isaías, creo que es 46, algo así. ¿Lo pudiste encontrar? Isaías 40. Dice 45:22. 45:22. ¿Y qué dice? Voy. 45:22, Isaías dice lo siguiente. Sí, esto es. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sencillo. Esa es la predicación que debemos de tener todos nosotros, que miren a Cristo, ahí se obtiene la salvación. La quinta cosa que nosotros podemos encontrar en este pasaje, bueno, en esto todavía cuarta, él dice no ser el Cristo. Lo hizo con vehemencia, lo hizo con fuerza. Nunca debemos creernos nosotros ser superiores porque tenemos una Biblia, porque predicamos la verdad, sino que predicamos a aquel que sí la tiene, que es Cristo.
Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hay una siempre fuerte tentación grande de que, pues como estamos hablando de la Biblia ante personas que no saben nada, pues nos demos honor, nos demos la gloria a nosotros mismos y no al que nos envía. Mirad a mí todos los confines de la tierra, dice el versículo. ¿A quién? A Cristo, a Dios directamente. Solo nosotros siendo los mensajeros. Nosotros no somos nada sino solo mensajeros suyos. Otra cosa que dice este versículo 20 21 es que él no es Elías. Dice aquí, versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Bueno, se esperaba que Elías viniera primero. Dice, pues yo no soy nada de eso. Él apareció, Juan, en un lugar donde Elías fue llevado al cielo, ¿tú te acuerdas? Allá en Segunda de Reyes, capítulo 2, y profetizaba también como Elías, predicaba como Elías, y vino en el espíritu de Elías, pero no era Elías. Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías, capítulo 4, versículo 5, que dice así. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Bueno, pues no, él no era este profeta Elías. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Que dice así, Lucas, capítulo 1, versículo 17. E iré delante de él con el espíritu y poder irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, pues sí, pero él no era Elías. Mateo capítulo 11, versículo 14. Mateo capítulo 11, versículo 14. Mateo 11, 14, que dice así. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. No era la persona de Elías, era el Elías que Dios había prometido y no el que ellos soñaban que vendría. Él vino en el espíritu de Elías. Mateo 17, 12. Mateo 17, 12. Mateo 17, 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron.
así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Bueno, finalmente tú sabes que Juan el Bautista fue matado por Herodes, pero no era el Elías. Otra cosa que podemos preguntar aquí también es que ellos dicen, ¿eres tú el profeta? A ver, ¿qué pasó? ¿Eres tú Elías? No, ¿eres tú el profeta? ¿De qué está hablando eso de que eres tú el profeta? No, no era Juan el Bautista el profeta que Moisés había prometido que vendría el Mesías. Ya lo había dicho, contestó afirmativamente. Ellos presionaron por una respuesta afirmativa. Ellos querían acusarlo. Lo vemos en el versículo siguiente, el versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? No querían creer sus palabras, no querían ser bautizados por Juan, sino solamente dar una respuesta a sus superiores. Fueron enviados con un encargo, querían regresar con ese encargo solamente. Pero vemos que Juan el Bautista contesta y en el versículo siguiente, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan toma la escritura y la cumple delante de ellos. Tenía todo el respaldo de la palabra de Dios. Y su respuesta es con humildad, con modestia. Yo soy solo una voz que clama en el desierto. Bueno, muy bien. Entonces, otra cosa que podemos ver también en este pasaje, él es un mensajero de Dios solamente, como Pablo, como Apolos, un humano como cualquiera de nosotros, una voz insignificante, contraria a los truenos que se escuchaban allá en Monte Sinaí, en el desierto, y que hacían temblar a toda la gente. Primera de Reyes 19:12, Primera de Reyes 19:12, que dice así, Primera de Reyes 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible, delicado, y ese era Dios. ¿Sí? Él solamente es el mensajero, habla con voz firme, convincente, pero humilde. Un mensajero que clama con urgencia, con poder, con convicción, para que todos oigan la necesidad que deben tener de venir a Cristo. Proverbios capítulo 8, versículo 1. Proverbios capítulo 8, versículo 1, que dice así, Proverbios 8:1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Cristo, a través de sus mensajeros, clama que tú vengas a la salvación, que tú vengas a Cristo, cambies tus caminos y tomes el camino de Dios. Una voz en el desierto, en un lugar de silencio donde nadie clama, donde nadie dice nada. Un lugar como hoy, que parece que estamos en el desierto,
porque nadie dice nada. ¿Quién habla de Dios? ¿Quién dice las cosas que Dios tiene en su palabra? Hablamos mucho del fútbol o de la política o inclusive de las tortillas que vamos a comprar, pero de Dios solamente unos cuantos, los cristianos, como si estuvieran en el desierto, como si estuvieran totalmente solos, porque son los únicos que están llevando el mensaje más importante de la tierra. Esa voz viene a despertar, viene a rectificar, viene a suplicar el volver al camino de Dios, de donde se había desviado, de donde se ha hoy desviado tanto el hombre. Vienen a preparar corazones para la llegada del Mesías. Esto lo hizo Juan el Bautista, esto lo haces tú y lo hago yo al hablar de Cristo a otros y decirles que vengan al arrepentimiento. Es el mensaje que debemos de estar predicando hoy. Número 5, su testimonio, pero acerca de su bautismo. Lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 26. Bueno, en 23 ya lo dijimos, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y aquí viene su contestación. Versículo 26, Juan les dijo y respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él les refirió a alguien mucho más grande que Juan el Bautista. El agua no hace nada, el agua no te va a llevar a que tú tengas una relación con Dios. Inclusive a veces le ponemos tanto énfasis en el bautismo corporal, principalmente en un pueblo mexicano en donde hay toda una fiesta por el bautismo del bebé que acaba de nacer y que se requiere, se le bautice para que no se vaya a morir. Y entonces dicen ellos, se va al limbo y no al cielo. No, en la palabra de Dios no existe el bautismo infantil. Si existe el bautismo como un testimonio de que tú has recibido a Cristo en tu corazón, un ritual exterior que hacemos para mostrarle a testigos que nos están observando de que nosotros ya nos hemos bautizado en Cristo. Bautizar quiere decir cambiar de color. Bautizaban a la ropa tiñéndola con otro color. Bueno, aquí el hombre se bautiza yendo a un río, una alberca, en el mar, etcétera, pero solo como testimonio. Señores, yo me bauticé en mi corazón cuando Cristo entró a mi vida. Ese es el bautismo y eso es lo que decía Juan. Yo bautizo con agua. El agua no hace nada. El agua solamente es un símbolo. El que realmente bautiza y te hace que tú cambies totalmente es aquel que viene